Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anayas, una vez más aquí para poder estudiar todos juntos. Así que antes de comenzar les recuerdo que por favor traigan su Biblia, traigan su lección y también algo con que tomar notas. Y también les voy a suplicar que por favor, ¿verdad? Si ustedes pueden participar de el ministerio Madrugando con Jesús, un ministerio que es de oración, 5 de la mañana, el día lunes, miércoles y viernes, hora de el Pacífico aquí de California. Te llama a ese número de teléfono en pantalla y puede poner el número de PIN y así participar de ese ministerio de oración. Bueno, vamos a orar, así podemos comenzar con este estudio. Así que si me acompañan allí donde se encuentren, reverentemente, por favor. Padre, queremos primeramente darle gracias por permitirnos llegar hasta esta plataforma, Señor, y compartir el estudio. Le damos gracias también, Señor, porque podemos venir ante usted y pedir sabiduría para poder exponer, Señor, esta palabra. Ayuda a mis hermanos que van a ver a través del video, Señor, el estudio, y que usted pueda abrir su pensamiento también y les dé la sabiduría para poder retener y practicar, Señor, todo lo que vayamos a aprender en esta semana. Se lo rogamos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta semana el título, como lo pueden ver en pantalla, Misión en favor de los poderosos. Es un título, ¿verdad?, que nos hace pensar en tal vez un grupo de personas a la cual a veces inconscientemente los hacemos de un lado, ¿verdad? No es que nosotros queramos hacerlos de un lado, pero inconscientemente, al saber que ellos tienen dinero, que a ellos no les falta nada, parece como que nos enfocamos más en el otro grupo de los que necesitan. Pero el versículo de memoria va a abrir este estudio para ponerlos en contexto, y allí claramente nos va a decir que de qué le sirve, ¿verdad? ¿De qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y como nosotros podemos ver, si bien se escribió hace muchos años, ¿verdad?, la palabra de Dios, la Biblia, esta es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y entre las muchas verdades que se explican allí, que la misma Biblia nos revela, está la de la naturaleza humana. Y que básicamente todos los seres humanos somos iguales. Todos somos pecadores y estamos necesitados, ¿verdad?, de la gracia de Dios, independientemente de lo que nosotros tengamos. Necesitamos de la gracia divina. Y claro, pues como es todos, esto va a incluir a los ricos, a las personas que tienen poder, ¿verdad? Es por eso que en el tiempo de Jesús los ricos y los poderosos no eran diferentes de los ricos y los poderosos de hoy en día, en estos tiempos en que vivimos. Especialmente, ¿verdad?, en su búsqueda de fama, de riqueza, de poder. Muchas veces, aunque no siempre, ¿verdad?, a expensas de valerse de los más vulnerables. Sin embargo, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. Y las Escrituras ofrecen algunos ejemplos de personajes bíblicos que eran poderosos y ricos, y a veces tenían las dos cosas, ¿verdad? Eran ricos y eran poderosos. Y podamos ver cómo Dios utilizó
a estos ricos para ser de bendición para las naciones, por ejemplo, en el caso de Abraham, de Isaac, de Job, de Salomón y José, por citar algunos de los ejemplos bíblicos que hay. Es por eso que esta semana vamos a poder explorar la misión de Dios en favor de los ricos y de los poderosos, y vamos a hacer un viaje para ver cómo Dios alcanzó a alguna de estas personas y cómo llama y prepara a los escogidos de Él, ¿verdad? Para dar testimonio a ellos hoy en la actualidad, o sea, como cristianos, como hemos sido nosotros llamados para dar un testimonio incluso a las personas ricas y poderosas. Y uno de los ejemplos que viene allí, por ejemplo, vamos a ver en el día domingo, es el ejemplo del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y nosotros como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada. O sea, ¿qué significa esto? Que nuestra postura, a diferencia tal vez de otras posturas cristianas, nosotros creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad y no únicamente por un grupo específico, un grupo que estuviera predestinado por Dios para que se salvasen. Nosotros creemos que Cristo murió por todos, ¿verdad? Como lo declara por ahí Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, o sea, y ahí nos incluye a todos, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el asunto es que Dios, el deseo de Dios, es que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Seamos ricos, seamos pobres. Dios, el llamado, lo hace a todas las personas. Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así lo declara primera de Juan 2:2. Y por eso todos fuimos elegidos en Él, o sea, en Cristo, desde antes de la creación del mundo, como lo vimos anteriormente en Efesios 1:4. Ahora, no todos lo van a elegir a Cristo. Ahí está la diferencia. O sea, Cristo hace el llamado a que lo elijan a Él como Salvador, pero no todos van a hacer esa elección. Y por consiguiente, también encontramos relatos en la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas para Dios. Vamos a leer bastante hoy en este día, así que espero que tenga su Biblia, que venga preparado para leer. Yo sé que a veces el enemigo por ahí hasta nos quiere poner a dormir cuando abrimos la escritura y vamos a leer directamente de ella. Pero recuérdense que nosotros venimos a estudiar y el estudio incluye ir directamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer Daniel 4 y ahí vamos a ver qué le sucedió al rey. Y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos del mundo en esa época. Busque allí en el libro de Daniel el capítulo 4 y lo vamos a leer todo el capítulo. Así que, como decía, amarre ese cinturón y vamos a leer todos juntos. Acompáñenme, Daniel 4, empezando el versículo 1. Dice de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. Por esto mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación.
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuerte, y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más que tú puedas, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo a Belsasar: no te turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra con atadura de hierro y bronce en la tierra, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa de Israel con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo:
A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano, y ya no hay quien le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y a mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos, como también se preocupa por los débiles y los necesitados. Allí en el versículo 37 claramente vimos que el hombre más poderoso de la tierra declara con sus labios: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Ojalá que todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esta historia? En primer lugar, podríamos aprender que Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel como un puente para llegar a los incrédulos poderosos. En segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Podemos ver que Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y por su arrogancia. Y esta es una historia dramática. Pero hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden ser humillados. Ahora, aunque nosotros no somos tal vez ricos ni poderosos, y hablando por mi persona, yo no sé si algún rico o poderoso llegará a ver este video, pero según los criterios del mundo, ¿por qué nosotros debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? Porque tener esa actitud como la tuvo Nabucodonosor, muy fácil, y es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a pasar al día lunes, y en el día lunes se nos va a hablar de otro rico, de otro poderoso, y ese es Naamán. Saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un comentario de la página 342-343, dice que Cristo murió por todos independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que ellos tienen. Y es por eso que cuando nosotros leamos el capítulo 5 de Segunda de Reyes, del versículo 1 al 19, que es donde se encuentra la historia de Naamán, nosotros vamos a poder aprender de que esta historia acerca de la manera de cómo alcanzar a la gente para el Señor. Busque por favor en su Biblia ahí, Segunda de Reyes, capítulo 5, y todos juntos vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Acuérdense que tenemos que leer mucho, pero es muy bueno.
bueno incluso para nuestro cerebro. Leamos todos juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho es la muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió, pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así de la siguiente manera: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abanar y Parar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió por el camino y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y de su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. En Segunda de Reyes 5:17 al 19, Naamán hace 2 peticiones que no son usuales, son inusuales. Y estas las hizo después de que Dios lo sanó de la lepra. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofenda a otro Dios sino al Señor. En segundo lugar, Naamán pidió permiso
para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ahora vemos a un Naamán que creía en el único Dios verdadero. Sin embargo, era un creyente nuevo y todavía tenía varias creencias paganas. Y su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Él estaba tratando de agradar a Dios de la única manera que él conocía. Tal vez supuso que llevando la tierra, ¿verdad?, era una necesidad en su entendimiento, en su cosmovisión. Tal vez tenía a Dios como un Dios territorial. O sea, un Dios que nomás iba a estar en el terreno de Israel, nada más. Y por eso dijo, me llevo esta tierra para que Dios pueda estar allá conmigo. Así como sus antiguos dioses, o sea, él tenía esa como visión. O tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel. O sea, de cualquier manera, como haya sido, su creencia en Dios en este momento, porque acuérdense que acaba de hacer este milagro, acaba de conocer al Señor, no tiene la creencia completa, ¿verdad? Su creencia en Dios estaba mezclada con las antiguas creencias que él tenía. Y la historia de Naamán es importante porque nos ofrece un contexto, a nosotros nos ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. O sea, las personas nuevas. Y nosotros aquí podemos aprender una lección de la historia esta que estamos leyendo de Naamán. Y una de las lecciones es que los cambios de cosmovisión, o sea, de pensamiento, llevan un tiempo. O sea, esto no es inmediatamente. Y muchas veces podemos dañar a las personas nuevas. Queremos que ellas actúen y hagan todo lo que tal vez una persona que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Esta historia nos lleva a nosotros a que tengamos mucho cuidado. La segunda petición era más preocupante, ¿verdad? Porque Naamán pedía permiso, ustedes se dan cuenta, para inclinarse junto a su rey, para luego pedir a Dios que lo perdonara. Ahora, la respuesta del profeta nos da una pista. Porque el profeta Eliseo le dice, ve en paz. Como un poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que eran un reto para su nueva fe. Y es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras creencias, reciban el apoyo, reciban la orientación para hacerle frente a las exigencias culturales y sociales de su vida, de esa vida pasada, antes de que fueran unas personas de fe. Recordemos que Naamán dejó su país impío como un leproso, pero ahora regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Él acaba de tener esa experiencia con Dios y él necesita tiempo para crecer. Nosotros debemos entender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o un trasfondo no cristiano. Esto nos ayuda a tener el tacto para convivir con estas personas. Vamos entonces a ir al día martes. En el día martes vamos a leer acerca de testificar a los instruidos. Y aquí se va a hablar de Nicodemo. Ahora, Nicodemo, en contraste con Naamán, Nicodemo era un hombre culto. Y la Biblia incluso lo describe como un gobernante de los judíos. Jesús mismo se refirió a él como un maestro de Israel, que conocía bien las escrituras y tenía una sed espiritual del Señor. Fíjese bien este detalle. El conocer la escritura lo llevó a tener, ¿verdad?, esa sed espiritual de conocer al verdadero Dios. Y por eso que es importante que nosotros estemos conectados con la escritura. Estemos siempre leyendo la escritura para que nuestro deseo espiritual
el Señor crezca cuando le vamos conociendo más a través de la Escritura. Y desde una perspectiva humana, podía parecer, ¿verdad?, de que Nicodemo era un seguidor de Dios. ¿Por qué? Porque él guardaba todos los mandamientos. Además de eso, era un líder respetado entre todos los judíos, o sea, respetado por el pueblo de Israel. La Biblia describe que era poderoso y que era rico. Y muchos, en esa época, muchos consideraban estas cosas, o sea, de ser poderoso y rico, como señales de que Dios los había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso. Apariencias superficiales. Vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 1 al 12, y allí se nos va a revelar, ¿verdad? Esta historia nos va a revelar acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo, y vamos a ver cómo Jesús abordó de inmediato esas necesidades. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro, Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo os dijere las cosas celestiales? Aquí podemos ver claramente que cuando Nicodemo se acercó a Jesús, él trató de mantener apariencia de un statu quo. O sea, que la apariencia de que él era un maestro, de que él conocía, o sea, su apariencia externa. Pero Dios, que conocía el corazón de Nicodemo, así del mismo modo como Dios conoce nuestro corazón, también conoce las necesidades, porque conocía las necesidades de Nicodemo. Igualmente conoce todas las necesidades de los ricos, de los poderosos, sin importar el origen de ellos. Y Nicodemo fue a Jesús porque las enseñanzas que había escuchado lo habían convencido. Ahora, su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor. Pero aquella noche lo cambió para siempre. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida va a cambiar para siempre. Nuestra vida no va a ser igual. Porque Nicodemo, incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, él todavía siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Pero vamos a leer unos textos acerca de Nicodemo y Jesús para ver qué pasó con Nicodemo, porque a veces pensamos que la historia de Nicodemo terminó allí en el capítulo 3, ¿verdad? De Juan. Miren, busque su Biblia, el capítulo 7 de Juan, y vamos a leer el versículo 43 al 52. Y veamos en dónde aparece Nicodemo. Dice el versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Cristo. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habían traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado a ningún profeta. Ya bien lo que estaba haciendo Nicodemo, defendiendo a Jesús, aún en contra de los demás fariseos. Ahora, Juan 19:39 habla ahora de Nicodemo en otro lugar. Dice: también Nicodemo, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Claramente en estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús, porque lo intentó proteger cuando Jesús estaba vivo, pero también lo honró después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador. Esa gran necesidad que tenemos todos nosotros. ¿Por qué nosotros debemos tener cuidado con la trampa de pensar que dado a que tenemos la verdad, y la tenemos porque es una verdad, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? Oiga bien, muchas almas se perderán que tenían conocimiento más suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles. Por eso que el solo conocer no es suficiente. Nosotros tenemos la necesidad de un Salvador. El día miércoles habla de la misión en favor de los ricos. Y vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 19, del versículo 16 al versículo 22. Ahí vamos a aprender unas lecciones de la historia de que, a diferencia de Nicodemo, aquí hay una historia de una persona que no aceptó a Jesús. Leamos el versículo 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso que puede ser la riqueza. Si nosotros nos fijamos en las palabras, ¿verdad? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, ahí en Mateo 19:24. Esto, por supuesto, no significa que los ricos no puedan salvarse, sino solo que si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación, porque su corazón estaba en la riqueza de este joven. A fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino. Cuando ya morimos, saben que la tierra
el agujero es igual. O sea, nuestro destino, la tumba, es igual para los ricos, igual para los pobres. Y también esto significa claramente que los ricos también necesitan la salvación. La necesitan tanto como nosotros. Y el dinero no puede comprar la exención de la muerte. Esa exención es un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclama por fe. Jesús declaró allí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora vamos a leer en Lucas 19, el versículo 1 al 10, y vamos a ver otra historia, y vamos a ver cuál es la diferencia entre esta historia de Lucas 19, 1 al 10, a la historia del joven rico. Leamos, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo se puso de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús él mismo declara aquí que aún este rico era hijo de Abraham, porque pues que en el contexto del que la multitud que estaban hablando, ellos creían, ¿verdad?, de que los únicos que merecían adorar a Dios o la misericordia de Dios eran los hijos de Abraham. Y entonces por eso Jesús les dice, él también es hijo de Abraham. Y aquí podemos mirar el contraste. Zaqueo respondió a Jesús de una manera que lamentablemente no respondió el joven rico. Y nosotros podemos notar aquí que Jesús no inició, ¿verdad?, con la exigencia o con el consejo de que Zaqueo vendiera todo lo que tenía para dárselo a los pobres, así como lo había hecho con el joven rico. Jesús sabía la necesidad de este joven. Sabía que este joven, su corazón estaba atado por el dinero. Él estaba poseído por sus posesiones. Entonces era necesario que fuera liberado de esta cárcel de tener del dinero o de las riquezas. Entonces por eso es que al joven rico le dijo, vende todo, dárselo a los pobres y sígueme. El contraste, aunque no sabemos todo lo que hablaron, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, pero lo que sí sabemos es que Zaqueo se convirtió a Jesús, y cuando se convirtió a Jesús, Zaqueo sabía que tenía que hacer algunos cambios en la vida personal de él, especialmente en lo relacionado con sus riquezas y cómo lo obtenía. O sea, Zaqueo conocía la ley, pero ahora la iba a cumplir. ¿Y cómo la iba a cumplir? Mostrándolo con acción. ¿Se recuerdan que en lecciones anteriores hablamos de esa fe muerta que no tiene obras? Bueno, la fe de Zaqueo que está mostrando aquí es una fe viva. ¿Por qué? Porque la está respaldando con sus acciones, con sus obras que está haciendo. Y es por eso que el versículo que leímos de ahí de Mateo 16:26 al principio, es el versículo que viene en
en el día sábado. Él decía de qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida. ¿Y qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26. Estas palabras deben de decirnos algo a nosotros. Estas palabras deben de hablar a nuestro corazón también. O sea, ¿de qué sirve que a veces nos enfoquemos nada más en el trabajo y en obtener posesiones, en obtener cosas, si perdemos la vida eterna? El día jueves va a hablar la misión en favor de los poderosos. Saben que Jesús tenía algo que nos lo dejó para nosotros, porque él sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos, los poderosos, lo admiraban y lo respetaban, pero al mismo tiempo había otro grupo, ¿verdad?, que lo despreciaban. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda, seguramente sintieron que él se preocupaba por ellos. O sea, pudieron percibir eso de que Jesús tenía una preocupación genuina por ellos, a pesar de que eran poderosos. Además, ¿verdad?, muchos de los ricos que acudieron, ricos y poderosos que acudieron a Jesús, no lo hicieron de una forma abierta. Y cuando acudieron a Jesús, no lo hicieron de inmediato. Tomó un tiempo. Ellos esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Y ese fue justamente el caso de Nicodemo. También el caso de José de Arimatea, que también aparece en este día. Vamos a leer allí Mateo 27, del 57 al 60, y aquí vamos a ver estos personajes. El versículo 57 dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Oiga bien, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro él se fue. Vamos a leer la misma historia, pero diferentes relatos, porque ahora Marcos lo relata en el capítulo 15, del versículo 43 al 47, y hay elementos más detalles. Mire lo que dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra y a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraba dónde lo ponían. Lucas lo relata de otra manera. Mire qué otros elementos le va a poner Lucas. ¿Por qué? Vamos a ver que el elemento primero, lo que le puso aquí, el relato de Marcos. Marcos dice, ¿verdad? A diferencia de Juan, que decía que era un hombre, ¿verdad?, rico. Ahora Marcos dice que José de Arimatea, un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Ahora, el relato de Marcos, vemos que dice que osadamente entró ante Pilato José de Arimatea. O sea, osadamente, porque recuérdense que había que pedir una audiencia y todo, pero esto no era asunto de audiencia, ¿verdad? Él era osado y entró y dijo: mire, me puede dar el cuerpo de Jesús. Ahora miramos aquí, ¿verdad?, de que él, estaba preocupado por el cuerpo de Jesús. Y es por eso que cuando se dieron cuenta, ¿verdad?, que estaba muerto, viene le entregan el cuerpo y va, dice aquí, que compró, dice otro detalle, aquí dice que compró una sábana. O sea que la sábana era nueva. Y se la compró este hombre que tenía dinero, no era cualquier sábana. Y lo envolvió y lo puso en el sepulcro. Ahora mire cómo lo relata Lucas, capítulo 23, 50 al 53.
Ahí dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Otros detalles de este personaje. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De qué está hablando aquí? De que él no había estado de acuerdo con la crucifixión de Jesús. Él no había consentido esto, él se había opuesto. Pero fueron los demás los que dijeron, no, crucifiquémoslo. Entonces este dice que fue a Pilato, versículo 52, y pidió el cuerpo de Jesús. Y lo trajo y lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no se había puesto nadie. O sea que era un sepulcro nuevecito. Ahora, estos sepulcros de las peñas, cavado en peña, únicamente lo podían obtener los ricos, porque costaba dinero. Y por eso que él, ¿verdad? Lo va y lo pone en ese sepulcro nuevo de rico. Ahora, Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42, dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, oiga bien ahora el detalle que sale aquí. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Quién conocía que era discípulo de Jesús? El discípulo que pasaba más cerca de Jesús conocía. Entonces aquí se le identifica como el discípulo de Jesús. Pero, dice, secretamente, por miedo a de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. Está José de Arimatea. También Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Oiga, ¿cuánto? Como 100 libras. No trajo cualquier cosa. Tomaron ahora los dos, ¿verdad? Oiga, esto es importante. Importante. Tomaron, dice, pues el cuerpo. ¿Quiénes tomaron? Nicodemo y José. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Este relato, amigos y hermanos, nos dice claramente acerca de la manera en que el Señor utilizó a un rico que evidentemente había quedado impactado por Jesús. Porque hasta este momento no habíamos escuchado nada sobre José de Arimatea. Y de repente aparece este rico. Parece como que de la nada, ¿verdad? Se apareció. Pero se apareció para cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Isaías 53:9, que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dios usó y seguirá usando a los ricos para sus propósitos. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una misión en favor de ellos. Una de las fases más difíciles a la hora de entablar amistad con la gente poderosa es definir por dónde empezar. Por lo general, es mejor no perseguirlos. Hay que dejar que ellos vengan hacia nosotros. Fue lo que Jesús hizo. Ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Mientras ellos mantenían un perfil bajo, se convencieron de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Ellos quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente. Y ellos saben de que esta manera su vida también puede ser transformada. Esta es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan ayuda
que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. Y la segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Necesitamos dedicar algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y la vida de los poderosos de nuestra sociedad. ¿Saben que Jesús derribó las barreras de casta y de clase a administrar a ricos y a pobres durante su ministerio? El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Él murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar a los corazones de ellos. Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Esta semana, después de haber leído esto, tenemos un desafío de poder llegar a los poderosos y a los ricos con este evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la salvación tanto como los demás. A que por desgracia no se den cuenta de ello debido a la sensación de seguridad que creen que les ofrecen sus riquezas. Y mucho se ha hablado y mucho se ha dicho al respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos. ¿Y no debe de dedicarse entonces también alguna atención a aquellos ricos desatendidos? Muchos no ven promesas en ellos y poco hacen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los viera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma encargada. El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará su fruto, dice Eclesiastés 5:10. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su Hijo unigénito. Jesús dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Cuando el pecador arrepentido acude a Cristo consciente de su culpa y de su indignidad, comprendiendo que merece el castigo, pero confiando en la misericordia y el amor de Cristo, Cristo no lo echará fuera. Es hora de que nosotros bien tomemos en serio esta misión, la misión de llevar el evangelio a los ricos y a los poderosos. Y así se ve difícil, claro que se ve difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y recuerden que la obra no es nuestra. Nosotros simplemente somos los instrumentos que llevamos el mensaje a ellos. Es Dios Espíritu Santo el que se encarga de convencerlos de pecado y de traerlos a arrepentimiento, de transformarlos. Nosotros simplemente, amigos y hermanos, hagamos nuestra parte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber llegado al final de este estudio. Que el Señor me los bendiga mucho. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana, si Dios permite, si Él no ha regresado. Estaremos aquí para seguir estudiando. Gracias a Dios que Él nos permite hacer todo esto. Un saludo muy especial hasta Sudamérica. Hay muchas personas que se están suscribiendo y hay muchos que están compartiendo este video. Agradezco mucho porque hacen eso. Estén pendientes. Hay una sorpresita por ahí para el próximo mes, ¿verdad? La próxima semana que entramos ya en el último mes del año. Estén pendientes, especialmente los amigos que nos miran afuera del área de Estados Unidos. Que el Señor les bendiga mucho. Cuídense. Recuérdense.
Ya se me olvidaba casi. Si ustedes dicen que aman a Dios, amen a su prójimo. Hasta la próxima.